Hola amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los vídeos. Disfruten viéndolos. Se intensifica la tensión legal entre Cenk Torun y Nevin Torun. El divorcio de Cenk Torun y Nevin Torun revela no solo el fin del matrimonio de una famosa pareja, sino también una importante batalla legal. Nevin Torun exigió una pensión alimenticia y una compensación elevadas debido a la infidelidad de su esposo y al deterioro fundamental de su unión matrimonial. En su demanda ante el tribunal, Torun solicitó una pensión alimenticia preventiva mensual de 150.000 liras turcas y una manutención infantil de 150.000 liras turcas para su hijo de 17 años, San Torun. El abogado de Nevin Torun declaró que estas demandas se evaluaron como una respuesta al daño que Cenk Torun causó en su vida personal y profesional. Uno de los aspectos más llamativos del caso fueron las elevadas exigencias de compensación. Nevin Torun solicitó a su esposo el pago de 20 millones de liras turcas TL por daños morales y 20 millones de TL por daños materiales como parte del proceso de divorcio. Estas elevadas sumas demuestran que el proceso ha trascendido la mera cuestión personal y ha adquirido una seria dimensión legal. El elevado nivel de las demandas de indemnización demuestra la profunda crisis que se ha extendido en la familia Torun y que el fin del matrimonio supone una gran pérdida, no solo familiar, sino también económica. El abogado de Cenk Torun rechazó categóricamente estas demandas y declaró que las acusaciones eran infundadas. Argumentó que todos los hechos se presentarían ante el tribunal en las últimas etapas del caso y que Cenk Torun no había cometido ninguna injusticia. El abogado de Torun declaró: "Mi cliente nunca ha sido infiel. Creemos que tales demandas no reflejan la verdad y que el caso tiene fines de manipulación", y enfatizó que cree que todos los hechos saldrán a la luz al final del juicio. Sin embargo, las indemnizaciones exigidas por Nevin Torun se han convertido no solo en un caso de divorcio personal, sino también en un caso que cuestiona el funcionamiento del sistema dentro del derecho turco. Expertos legales afirman que las elevadas indemnizaciones no son habituales en los divorcios y que este caso podría sentar un precedente importante. Los expertos comentaron: "Sería muy difícil aceptar una indemnización tan elevada. Sin embargo, a veces pueden darse situaciones inusuales en los divorcios". En la primera audiencia, se produjeron fuertes discusiones entre las partes. Nevin Torun alegó que su marido les había causado un gran daño a ella y a su hijo, y que este daño debía ser compensado. En la sala, el abogado de Nevin Torun declaró: "Cenk Torun ha cometido una gran injusticia, tanto moral como material, y esta injusticia debe ser compensada". También afirmó que la revelación de la relación entre Torun y Meravet había conmocionado profundamente la vida de Nevin Torun. Cenk Torun, por su parte, defendió el divorcio alegando que el incidente fue un completo malentendido. Torun declaró: "Sí, hubo dificultades en nuestro matrimonio de vez en cuando. Sin embargo, nunca he mencionado la infidelidad. Estas acusaciones son rumores completamente infundados que no reflejan la verdad". Torun declaró que el divorcio fue un proceso doloroso para él, pero que creía que todo saldría bien en los tribunales. El divorcio no solo ha causado tensión emocional entre las partes, sino que también se ha convertido en un fenómeno social. Los comentarios en redes sociales han despertado gran curiosidad sobre cómo se desarrollará el caso. Si bien los fieles seguidores de Cenk Torun creen en su inocencia, los seguidores de Nevin Torun comprenden las dificultades y el dolor que está experimentando.
Esta situación ha hecho que el caso trascienda un simple asunto familiar y se convierta en una especie de tribunal público. Por otro lado, la dimensión financiera del caso también llama la atención. El abogado de Cenk Torun argumentó que la elevada pensión alimenticia y las indemnizaciones que Nevin Torun exige son excesivas dadas las condiciones legales actuales. Estas cantidades tan elevadas son exigencias muy elevadas para el divorcio en cuestión. El juez podría tener dificultades para aceptarlas, declaró el abogado de Torun, sugiriendo que la indemnización debería reducirse a un nivel más razonable. Tras la ruptura de su matrimonio, la vida de Cenk Torun y Nevin Torun experimentó una profunda transformación. Mientras Torun intentaba afrontar esta grave crisis en su vida personal, también continuó centrado en su carrera como actor. Sin embargo, el divorcio y el estrés que le generó comenzaron a afectar su trabajo. Su círculo cercano afirma que actualmente atraviesa un periodo muy difícil y se enfrenta a una crisis que afectará no solo su carrera, sino también su vida privada. Si bien las exigencias de Nevin Torun han afectado el curso del caso, la tensión entre las partes ha aumentado a medida que avanzaba el proceso judicial. Nevin Torun cree que la decisión de divorciarse va más allá de un asunto personal y tiene una dimensión social más amplia. En este caso, no solo estoy defendiendo mis propios derechos, sino también los de mis hijos y mi mujer, declaró Nevin Torun, argumentando que toda la sociedad debería ser más cuidadosa en estos casos. Mientras continúa la batalla legal entre Cenk Torun y Nevin Torun, el caso de divorcio sigue atrayendo cada vez más atención. Este caso tiene un significado que va mucho más allá de la vida personal de la famosa pareja y se perfila como un proceso que afectará las carreras y la reputación de ambas partes a largo plazo. No olviden dejar sus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.